del bosque. Ese conflicto, Marcel, finalmente culminó con el proyecto Trillium, que era un proyecto millonario y emblemático en su minuto por los capitales que significaba y por la extensión de terreno que tenía, y significó que este proyecto abortara, pero el objeto de la demanda que llevas en la Corte Interamericana es precisamente por el tema de la circulación de la información. ¿Qué tan expedito es el tema en el gobierno chileno? Sí, pero déjame decirte primero que ese caso es emblemático no solamente desde el punto de vista de las demandas medioambientales que se hicieron, sino que marca cómo se va estableciendo con el funcionamiento de la democracia naciente en ese entonces, porque fue con los primeros años de la democracia recuperada, el tipo de relación que establece el Estado con la ciudadanía y con los grupos transnacionales, con los grupos económicos, en donde se construye una relación privilegiada entre el Estado y el capital. Y eso es lo que ocurrió en esa situación, porque el Estado siempre sancionó todas sus decisiones en favor de la empresa transnacional. Pero era un proyecto que tenía su estudio de impacto medioambiental aprobado. No lo tenía porque en ese entonces... Tenía incluso la aprobación de la CONEMA, incluso de la CONAMA, se le pidió que esperaran hasta que entrara en vigencia la nueva legislación para seguir adelante con el mismo. Sí, pero de todas maneras, ahí lo importante no es precisamente los estudios que se desarrollan, sino que cómo el Estado se comporta frente a los derechos ciudadanos y cómo se comporta frente a los derechos de las compañías transnacionales. Y lo que ahí ocurre es que el Estado termina legitimando los intereses de las compañías transnacionales y negándose a servir el interés público, que es precisamente el problema que hemos vivido durante todos estos años con la cuestión ambiental. ¿Y por qué llevar al Estado chileno a una Corte Interamericana? ¿Cuál es el objetivo de Porque la denegación de justicia lo que nos lleva a recurrir a los tribunales internacionales. Eso es un requerimiento de los tribunales internacionales. Porque nosotros, frente a esa situación, ante la denegación de la información que se estaba solicitando, que no era una información menor, era información que exigía al Estado de Chile velar por los intereses del Estado de Chile, porque estos acuerdos que terminan siempre bajo el decreto ley 600, que es el reglamento que regula la inversión extranjera, obliga al Estado a un contrato de inversión extranjera y en consecuencia obliga al Estado de Chile a sanciones en caso de incumplimiento del contrato. ¿Y en la práctica qué significa que se sancione el Estado chileno en una Corte Interamericana? ¿Tiene algún efecto práctico o es solamente un tirón de oreja en una Corte Interamericana? Lo que pasa es que desde la perspectiva ciudadana y de la lucha internacional por los derechos humanos, el recurrir a tribunales internacionales es interesante y es importante porque va sentando precedentes respecto a la importancia que tienen estos derechos y la obligación lo obliga porque el Estado chileno suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en esa convención está establecido que tienen que asegurar y tienen que vigilar el cumplimiento del derecho a la información como un derecho fundamental para la libertad de expresión, que está consagrada y está suscrito por el Estado de Chile en la Convención Interamericana. Ahora entiendo que no es el único recurso que se está llevando de parte tuya en contra del Estado chileno, van a ir también al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Sí, eso también tiene que ver con la libertad de expresión, pero particularmente tiene que ver con la persecución política de que yo he sido objeto por parte del actual vicepresidente de la República, el señor Andrés Saldívar, quien en su entonces era presidente del Senado, y por la denuncia que nosotros hicimos en el conflicto de intereses que él tenía al tramitar leyes en favor a empresas donde él era accionista y donde tenía relaciones familiares con el grupo Angelino. El conflicto de las pesqueras. El conflicto de las pesqueras, él interpuso una querella criminal en mi contra, por la cual hoy día estoy sometido a procesos, soy reo. Porque eso va a ser persecución política, es una acción judicial. Es una acción judicial, pero es por parte de funcionarios del Estado que persiguen a miembros, a ciudadanos de la República, que en el ejercicio de su libertad de expresión son procesados por la justicia y son requeridos por la justicia y en consecuencia sometidos a procesos y muy probablemente condenados por la justicia. Entonces sostienes que el actual ministro del Interior te ha perseguido políticamente. Exactamente. Eso es lo que yo estoy sosteniendo. Y eso es lo que yo voy a denunciar ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. ¿Y eso, a ver, qué tramitación tiene eso? Es una denuncia que yo hago a Ginebra, hago mi presentación, pongo los antecedentes del caso y lo más probable es que lo que nosotros estamos buscando es que el Estado de Chile se le llame la atención por estos actos. ¿Esa presentación cuándo es?
en mayo en Ginebra. ¿Y la de la Corte Interamericana? Es en Buenos Aires el lunes próximo. Bueno, nosotros vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra en esas circunstancias. ¿Los fallos, más o menos, cuánto se demoran en eso, Marcelo? Bueno, el fallo de la Corte Interamericana se espera a fines de año, más o menos. Y esperamos nosotros una sentencia condenatoria que obligue al Estado de Chile a que incorpore el acceso a la información como un elemento crítico, fundamental para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que en Chile no está asegurado plenamente por los distintos casos que nosotros hemos estado involucrados ante las denuncias y ante el requerimiento de la información pertinente para realizar nuestro trabajo. Marcel Clos, director de la Fundación Oceana, muchas gracias por estar esta noche. Vamos a estar nosotros atentos a estos 12 casos en contra del Estado chileno en organismos internacionales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno.